El trueno de los cascos, que sacudió el apacible aire de Virginia la mañana del 9 de junio de 1863, fue el heraldo de la mayor batalla de caballería jamás librada en suelo estadounidense. Al atardecer, la intachable reputación de la caballería confederada al mando de Jeb Stuart había empezado a desvanecerse un poco. Pero incluso cuando la estrella rebelde comenzó a menguar, un nuevo nombre había comenzado su meteórico ascenso a la fama. Un nombre que adornaría para siempre el Salón de la Fama Militar de Estados Unidos. George Armstrong Custer. El 5 de junio de 1863, el general Jeb Stuart pasó revista a la caballería del Ejército del Norte de Virginia. 10.000 aguerridos veteranos de la Confederación desfilaron por la base y realizaron una serie de ejercicios con el acompañamiento de cañonazos y vítores de la multitud congregada. Por la noche se celebró un gran baile. Estos hombres habían disfrutado de una serie ininterrumpida de victorias sobre sus homólogos yanquis, que se remontaban ininterrumpidamente a 1861, y estaban justificadamente orgullosos de su propio historial y de la brillante reputación de su ilustre comandante, J.E.B. Stuart, más conocido en la historia como Jeb. Este iba a ser el mejor momento de su mando, el cenit absoluto de la confianza sureña y el orgullo en las armas sureñas. Sin embargo, la brillante revista de la Quinta no contó con la venerada figura de Robert E. Lee, un hombre idolatrado y adorado por sus hombres. Lee estaba ocupado en otro asunto importante. Sin inmutarse, Stuart organizó una segunda gran revista en beneficio exclusivo del gran general el 8 de junio. Todo el brillante espectáculo fue seguido una vez más por otro baile. Este llamativo exceso hizo que se alzaran algunas cejas, especialmente entre aquellos que empezaron a preguntarse si los ojos de Stuart podrían haberse desviado de su verdadero propósito por el seductor encanto de la pompa y el esplendor de la exhibición marcial. No en vano la frase "el orgullo precede a la caída" se extendió por todo el ejército. Estos oscuros murmullos eran lo suficientemente fuertes como para llegar incluso a los oídos del comandante Heros von Borke, el inspector general de la caballería rebelde. Se quejaban del inútil derroche de energía, especialmente la de los caballos. Además, se quejaban de que el mando se estaba preocupando por la ostentación y las florituras militares. La que había sido llamada la mejor caballería ligera del mundo parecía estar en peligro de exceso de confianza. Los soldados de caballería, por su propia naturaleza, están llenos de audacia, empuje, la idea de ser muy impresionante para las damas y así sucesivamente. Así pues, se puede decir que a lo largo de la historia ha habido ejemplos de caballería, digámoslo así, fuera de control tal vez, y parte de ello se deberá a su sublime confianza en sí mismos. Puedo decir eso como una persona que conoce a muchos oficiales de caballería modernos aquí en Santos, por ejemplo. Ellos son de un tipo. Por ejemplo, tenemos a los Scots Greys, por supuesto en Waterloo, que no se detuvieron en su objetivo, sino que cargaron directamente contra las armas enemigas y fueron masacrados. Lo mismo ocurrió, por supuesto, en Balaclava en circunstancias diferentes. La caballería, de nuevo, cumpliendo una orden imposible, pero con gran audacia, garbo y bravuconería. Pero es un hecho, mucha caballería, particularmente caballería ligera. Los más pesados parecen ser bastante más, digamos, cuidadosos en el uso de su poder militar. Pero entre los soldados de caballería de todos los países, de todas las épocas, los soldados de caballería ligera, existe la tendencia a ser, digamos, un poco despreocupados. Pero es extraño que la historia tenga bastantes ejemplos, y de hecho la campaña de Gettysburg también tiene uno, de caballería saliendo en grandes, lo que podríamos llamar desfiles militares en realidad, en lugar de algo totalmente útil para la guerra.
Existe el caso de la Grande Chevauchée o Gran Cabalgata de Juan de Gante en el siglo XIV, cuando recorrió el centro de Francia durante unas 4 semanas y regresó al punto de partida sin haber librado ninguna batalla, sin haber quemado ningún pueblo, sin haber hecho nada en absoluto, excepto posiblemente impresionar a la población local con el esplendor de la caballería. Es posible que antes de esto, Jeb Stuart, como resultado de la batalla de Brandy Station, se viera tentado a hacer algo parecido en 1863. Hubo de hecho un elemento de exhibición conspicua por parte de los confederados, que en términos militares probablemente podría justificarse por el impulso que dio a la moral de los hombres. Los 10.000 jinetes reunidos por Stuart fueron los más numerosos jamás reunidos por la Confederación. Y sin duda hicieron una presencia imponente. Pero el ostentoso espectáculo del 5 de junio no pasó desapercibido para la Red Federal de Inteligencia. John Buford, el comandante de la primera división de caballería de EU, a solo 12 millas de distancia en Warrington Junction, presentó este informe bastante preciso el 5 de junio. Toda la caballería disponible de la Confederación está en el condado de Culpeper. Stuart, los 2 Lees, Roberts y Jenkins, y Jones están todos allí. La fuerza de caballería confederada, que tanto preocupaba a Buford, se había ganado sus espuelas a pulso en 2 años de batalla con el enemigo, numéricamente más fuerte e incluso mejor abastecido. Sin embargo, eso no quiere decir que los hombres de Stuart no tuvieran defectos. Eran duros luchadores, sin duda, pero también eran muy indisciplinados con una gran racha de arrogancia que se mostraba desde arriba hacia abajo. Y esto podría llevar a momentos de extrema incomodidad para el alto mando confederado. Su falta de disciplina se debía principalmente al hecho de que todos eran voluntarios que se proveían de sus propios caballos. Estaban allí porque creían en su causa y porque querían estar. La actitud superior de la caballería confederada con respecto a sus propios méritos se resume mejor por uno que estaba allí. George Baylor luchó durante toda la guerra en las filas del 12º de Caballería de Virginia, aunque era de extracción inglesa. En 1863, Baylor era, sin embargo, un soldado rebelde tan leal como cualquiera. Describió en sus memorias la reacción de los orgullosos soldados de caballería rebeldes ante la llegada de un general de brigada atado a las normas. Una mañana, justo antes del incendio de Culpeper, me sorprendió el número de ausentes durante el pase de lista en la compañía B. Le revelé con franqueza el hecho de que algunos de esos muchachos se habían ido a casa, unos a por caballos frescos, otros a por ropa de invierno, y le aseguré que volverían en unos días. El general dijo entonces, ¿cree que volverán alguna vez? A lo que respondí indignado, sé que volverán, son unos caballeros. Bueno, dijo el general, haré que fusilen a algunos de estos caballeros. Monté y regresé al campamento consolándome con el pensamiento de que si alguno de esos caballeros era fusilado, entonces un general, no tanto un caballero, también sería fusilado. El ejército confederado era, por supuesto, un ejército rebelde, y los ejércitos rebeldes a lo largo de la historia han tenido tendencia a la indisciplina, aunque no, debo decir, en todos los casos. Pero para buenos ejemplos está el periodo de la revuelta jacobita en el 45, cuando aunque los rebeldes escoceses de las Highlands no saquearon realmente mucho en su avance hacia Derby, tendían a volver a casa cuando sentían que las cosas iban un poco adversas para la causa. Y lo mismo había ocurrido en el siglo anterior en Sedgemoor, cuando Lord Faversham de repente se encuentra con que se enfrenta al ejército de Monmouth, que había sido algo así como 6.000 solo 2 semanas antes, solo tiene 4.000 frente a él en la batalla de Sedgemoor, porque de nuevo se han ido a casa. Otros ejemplos que vienen a la mente, por supuesto, es el ejército continental de Washington, que en sus primeros días fue muy indisciplinado. De hecho, hubo varios motines importantes y de oficiales, no de las bases, que se negaron a seguir siendo soldados. Garibaldi tuvo muchos problemas en Italia con muchos sectores de sus camisas rojas. Eran hombres libres luchando por una causa y creían, por tanto, que la interpretación de su papel dependía en gran medida de ellos. Y esa suele ser una característica de los ejércitos rebeldes. Y por supuesto, hay otros ejemplos de tropas rebeldes muy disciplinadas.
No puedo imaginar nada más disciplinado que los Ironside de Oliver Cromwell, una caballería pesada de coraceros en la Guerra Civil Inglesa. Se reunían después de la carga, listos para luchar de nuevo, y estaban muy por delante en términos de profesionalidad que los famosos caballeros del príncipe Rupert, que nunca sabían cuándo parar, pero desaparecían del campo de batalla después de un éxito local para ir a saquear el equipaje y cosas de esa naturaleza. Así que hay que tener cuidado aquí. Va en cualquier dirección. Así que en términos generales, es cierto decir que la caballería de un ejército rebelde, soy de hecho la infantería de un ejército rebelde para el caso, también tienen una tendencia a ser indisciplinados. A pesar de esta falta de pulcritud, la caballería confederada había demostrado ser más que rival para los jinetes de la Unión en todos los campos de batalla en lo que iba de guerra. Miraban a los yanquis con desprecio indisimulado y se consideraban tan superiores a la caballería federal que casi la despreciaban. Una broma montada para ser ridiculizada y burlada en todo momento. Baylor resumió la actitud superior de los rebeldes en sus memorias cuando relató con picardía la confusión causada en la mente del general de brigada estadounidense White, desconcertado por la presencia de una fuerza mucho menor de caballería rebelde en Winchester, en 1862. Los piquetes y puestos avanzados yanquis eran atacados a diario, y la comunicación entre Winchester y Harper's Ferry está cortada. El general White, incapaz de mantener el camino abierto, se alarmó tanto que tras hacer saltar chispas en muchos de sus cañones más grandes y destruir gran parte de su munición, evacuó apresuradamente Winchester, retirándose sobre Harper's Ferry. En realidad, le amenazaban unos 100 hombres de nuestra compañía, pero así es como nos describió en su carta al general Halleck. Martinsburg, Virginia Occidental, 6 de septiembre de 1862. General, tengo el honor de informar que de acuerdo con la orden telegráfica del mayor general Halleck, las tropas bajo mi mando evacuaron las fortificaciones cerca de Winchester, Virginia, retrocediendo hacia Harper's Ferry sin oposición. Debido a la presencia auténtica de 3 o 4 brigadas del enemigo en el valle, fue impracticable traer toda la propiedad del gobierno acumulada en el puesto. Pobre White magnificó una compañía en 3 brigadas y en su gran prisa por huir, su imaginación creó intenciones y plasmó cosas desconocidas para él. En gran medida, la simpatía fingida de Baylor no estaba del todo fuera de lugar. De hecho, la caballería federal había tenido un rendimiento muy pobre en lo que iba de guerra. Se asustaban fácilmente y se retiraban rápidamente. Numerosas reorganizaciones, cambios y reorganizaciones no habían dado resultado. En la víspera de la batalla de Brandy Station, el último conjunto de cambios acababa de tener lugar, con Alfred Pleasonton asumiendo el mando del Cuerpo de Caballería Federal del Ejército del Potomac, una fuerza de unos 11,000 hombres que encontró en un estado muy lamentable. Al asumir este mando, no puedo cometer la injusticia de guardar silencio sobre la insatisfactoria condición en la que encuentro este cuerpo. Haré todo lo posible para que vuelva a ser eficiente lo antes posible. Tan deprimente era la actuación de la caballería federal que la pregunta retórica favorita del sufrido soldado de infantería se había convertido en ¿quién ha visto a un soldado de caballería muerto? Esta vieja frase había sido pronunciada incluso por generales de renombre, incluido Hooker, que no era muy elogioso con las armas de caballería. En su respuesta al sombrío informe inicial de Pleasonton sobre el cuerpo de caballería, respondió: el general desea que no escatime esfuerzos para poner a la caballería en un alto estado de eficiencia lo antes posible. No puede dejar de pensar que la fuerza de esta arma se ha visto muy mermada por falta de sistema, organización y empleo juicioso. Si el rendimiento general del cuerpo de caballería fue menos que sobresaliente, no fue por falta de buen material. Dirigidos y organizados adecuadamente, los hombres eran sin duda capaces de grandes hazañas de valor. En sus filas había algunos soldados jóvenes muy valientes y valerosos, entre ellos el joven George Armstrong Custer, que se había convertido en una leyenda americana en la guerra.
Pero incluso su vigor juvenil y su valentía inquebrantable estaban teñidos de ingenuidad. En los primeros años de la guerra, los jóvenes inexpertos que componían el grueso del cuerpo de caballería federal siempre podían verse superados por su orgulloso enemigo, para quien el caballo era una forma de vida. Nos dejó este relato de su primera acción. Me di cuenta de que estaba al frente de una compañía de soldados viejos y experimentados, todos los cuales tendrían los ojos puestos en su nuevo teniente para ver cómo se comportaba bajo el fuego. Mientras cabalgábamos hacia el enemigo al otro lado de la colina, el teniente Walker me preguntó ansiosamente: «Custer, ¿qué arma vas a usar en la carga?» Desde mis primeras nociones del verdadero soldado de caballería, siempre me lo había imaginado llevando en alto su sable curvo y partiendo el cráneo de todos los que entraban en contacto con él. Así que no tardé en responder: «El sable». «Oh, pero ¿podrías haber visto algunas de las cargas que se hicieron?» Al pensar en ellas, no puedo sino exclamar: «Gloriosa guerra». En esta etapa de esa gloriosa guerra, las manos como vicios de la estrangulación económica aún no se habían apoderado de la Confederación. Los espíritus sureños seguían siendo elevados, y estos espíritus elevados tenían eco en las filas de los líderes. El venerado líder de los jinetes contra el que se enfrentaría el joven Custer era Jeb Stuart. En 1863, Stuart se acercaba a la cima de su fama. Disfrutaba de la adoración pública que se derivaba de la indiscutible superioridad de su caballería confederada sobre sus oponentes federales. Con Stuart en el condado de Culpeper, había 5 brigadas completas de caballería, cada una de ellas de unos 2.000 hombres. Contaban con el apoyo de un batallón de artillería a caballo, con 24 cañones, con otros 4 cañones adscritos permanentemente a la brigada de Jones. Al mando de la primera brigada estaba el general de brigada Wade Hampton. Le siguió el general de brigada Fitzhugh Lee, segundo hijo de Robert E. Lee. Al mando de la tercera brigada estaba su primo Rooney Lee, sobrino del gran comandante. El brigadier William Jones, más conocido como Grumble, comandaba la siguiente brigada. Y finalmente, estaba la brigada de Beverly Robertson. Jeb Stuart, el líder de esta gran asamblea, era un hombre pintoresco cuya actitud arrogante y amor por la vida podían apreciarse en su afición por la música. Al mando de Stuart estaba un virtuoso del banjo llamado Samson D. Sweeney. Nominalmente era un mensajero, pero en realidad era la clave para dar color y vida a una escena militar que de otro modo sería monótona. Un músico por excelencia, que levantaba el ánimo de todos los que le oían. Stuart adoraba la música de su banjo y ordenaba a Sweeney que tocara para ellos en cada oportunidad disponible. Allá donde iba Stuart, Sweeney también iba. Esten Cook, miembro del personal de Stuart, recordó al hombre. Sweeney, el intérprete de banjo de Stuart, vivía siempre en su tienda. Cabalgaba detrás de él en las marchas e iba con él a las reuniones sociales. Stuart escribía sus despachos más importantes por correspondencia, con el traqueteo del alegre instrumento aturdiendo a todo el mundo. Stuart se daba la vuelta, estallaba en carcajadas y se unía al coro de Sweeney. Si alguna vez el espíritu de la alegría salvaje e hilarante habló desde algún instrumento, fue desde las notas del banjo de Sweeney. El salvaje e hilarante era el espíritu de Jeb Stuart, y sus hombres lo amaban por ello. Los soldados del Cuerpo de Caballería Federal, por otra parte, tuvieron pocas oportunidades de llegar a amar a sus comandantes. Los frecuentes cambios, mientras el alto mando federal buscaba en vano una combinación ganadora, significaban que había pocas oportunidades de desarrollar una relación entre los comandantes y sus hombres. El general Alfred Pleasonton, que ahora mandaba el Cuerpo de Caballería del Norte, había relevado al general Stoneman el 22 de mayo. Solo 17 días antes de la batalla de Brandy Station. El mando de Pleasonton estaba organizado en 3 divisiones de caballería, cada una de las cuales contaba con unos 3.000 hombres. En teoría,
contaban con el apoyo de una división de artillería a caballo, con unos 58 cañones, aunque solo 12 estuvieron presentes en la batalla de Brandy Station. La primera de las divisiones de Pleasanton estaba al mando del general de brigada John Buford. Le siguió la división del general de brigada David Gregg. La tercera división estaba comandada por un francés, General de brigada Alfred Duffier. También se adjuntaron a Pleasanton para Brandy Station 2 débiles brigadas de infantería al mando de los generales de brigada Russell y Ames. Estas estaban adscritas a Buford y Gregg, respectivamente. A pesar de su extrema juventud, Custer ya había comenzado a brillar en la batalla. Y el activo Pleasanton se encariñó con el joven y lo reclutó para su personal. A cambio, Custer dio al oficial su inequívoco apoyo y admiración. El día que llegué a caballo al campamento Falmouth, me llamaron a la tienda del cuartel general de la primera división de caballería, allí para ser recibido por el general de brigada Pleasanton. Curly dijo: quiero que seas mi ayudante especial. No me andaré con rodeos, eres un hombre como yo. Pura rambunción. Bueno, ¿aceptas? En efecto lo haré, señor, respondí de inmediato. Y nos dimos la mano. Estos eran los hombres de las grandes fuerzas de caballería que se reunieron el 9 de junio de 1863. Eran el mayor cuerpo de soldados a caballo que jamás se enfrentaría en América. Pero la caballería, como una rama importante del ejército, ya estaba en declive en la década de 1860. Había sido eclipsada por la mayor potencia de fuego de la infantería. Y por comparación con las vastas fuerzas de infantería en movimiento en el procedimiento a Gettysburg, las fuerzas de caballería parecían casi modestas. En las proximidades del condado de Culpeper, Robert E. Lee había reunido a sus 60,000 efectivos del ejército de Virginia del Norte para una segunda invasión del norte. Frente a él estaba el general Joe Hooker, con 110,000 efectivos. Al invadir el norte, Lee esperaba alejar a Hooker de Richmond, aliviando así la presión federal sobre la capital de la Confederación. Tras la dura victoria confederada en Chancellorsville, los yanquis se habían contentado con ocupar posiciones bien fortificadas y esperar. Independientemente de la fuerza de los federales en número, los confederados pensaban que si podían atraer al ejército federal a campo abierto, podrían derrotar a los yanquis una vez más. Por lo tanto, Lee trató de provocar una batalla campal moviéndose hacia el norte y animando a los yanquis a abandonar sus defensas. Sabía que si amenazaba al norte, no podrían permanecer atrincherados y se verían obligados a seguirle. Lee iba a lograr su objetivo, pero el resultado sería bastante diferente del que había previsto, ya que el avance hacia el norte produciría la terrible batalla de 3 días de Gettysburg, el principio del fin para el sur. Antes de ese dramático acontecimiento, sin embargo, había que resolver el pequeño asunto de la gran batalla de caballería de Brandy Station. Enterado de la invasión del norte planeada por Lee, el comandante del ejército del Potomac, el general de división Joe Hooker sabía que tenía que actuar con rapidez para evitar que se repitieran los desafortunados sucesos de la campaña de Chancellorsville. Por lo tanto, Hooker ordenó a Pleasanton, con el cuerpo de caballería federal, atacar al cuerpo de caballería de Stuart, que había sido enmascarado por su desacertada revisión en el condado de Culpeper. Con su inferioridad numérica, los rebeldes libraron una guerra móvil. La caballería de Stuart era los ojos y oídos del ejército rebelde en marcha, y Hooker sabía que su destrucción obstaculizaría seriamente, si no evitaba, la invasión propuesta. La inteligencia federal creía que la caballería rebelde seguía concentrada cerca de Culpeper Courthouse, Virginia, una agradable zona rural de verdes tierras de cultivo ideal para las acciones de caballería. Por lo tanto, Pleasanton planeó atrapar a su adversario en un triple ataque. Cruzando Beverly's Ford en la madrugada del 9 de junio de 1863, estaría la división de Buford, apoyada por la brigada de infantería de Ames. Despejarían cualquier oposición, y luego se moverían a Culpeper. Al sur, en Kelly's Ford,
Otras 2 divisiones al mando de Duffier y Gregg, con la infantería de Russell, también avanzarían hacia las líneas confederadas. Duffier debía dirigirse a Stevensburg y luego al norte para encontrarse con Buford en las cercanías de Brandy Station. Tras Duffier iba a estar la división de Gregg. Estos hombres completarían el tercer brazo de la ofensiva combinada sobre Brandy Station. Una vez unidas, las 3 columnas se moverían sobre el cuerpo principal rebelde que se creía que estaba en Culpeper Courthouse. Como ayuda a Pleasanton, George Armstrong Custer estuvo presente en la sesión informativa y más tarde recordó la escena en sus memorias. Al, el geek, dijo: nuestros exploradores informan que Lee está subiendo por el lado este de las montañas Blue Ridge hacia Harper's Ferry. Solo podemos sospechar que está planeando otra invasión de Maryland y Pensilvania. Debemos detenerlo antes de que cruce el Potomac. Jeb Stuart, quien está protegiendo su derecha con 10,000 caballos. Noquea a Stuart, but it paralyzes a Lee. No puede avanzar sin protección y apoyo montados, ni puede ser guiado con algún grado de certeza. ¿Noquéenlo, les digo? Ese es el momento y el lugar para golpearlo. Si no puedes cortarlo en pedazos, al menos agítalo. Pónganlo a correr, hostíguenlo, lo que sea para detener a Lee. Tome a todo su cuerpo y parta mañana. Y ten en cuenta, Al, el elemento sorpresa es esencial para nuestro éxito. El elemento sorpresa, sin embargo, no iba a ser exclusivo de los Yankees. Casi tan pronto como fueron trazados, los planes federales comenzaron a torcerse. La caballería de Stuart no estaba en Culpeper Courthouse, como pensaba Hooker. Estaban, de hecho, acampados alrededor de los campos de Brandy Station. El choque de armas llegaría mucho antes de lo esperado. Clausewitz, el famoso filósofo militar prusiano de principios del siglo XIX, habla mucho de los efectos de la fricción y la incertidumbre en la guerra. Así se quiere, el factor confusión, que casi siempre se produce. Van Moltke, un poco más tarde de la Guerra Civil Americana, volvería a decir muy sensatamente: ningún plan sobrevive a los primeros 5 minutos de batalla, porque la guerra es en gran medida el reino de lo inesperado. A veces se produce una sorpresa mutua, como en este caso en Brandy Station, cuando realmente ambos bandos se cruzan y de repente se encuentran en una situación militar que ninguno de los dos había previsto. Una de las principales funciones de la caballería, como ya hemos dicho, es el reconocimiento en la batalla. Pero aquí tenemos a ambos soldados de caballería. Jeb Stuart, el más famoso soldado de caballería de su generación en América, y Pleasanton, el comandante de la caballería de la Unión. Cada uno de ellos realmente encargado del deber de mirar hacia afuera y averiguar sobre el ejército del enemigo donde quiera que se encuentre, tropezando entre sí, como por obra del destino. Pero por supuesto Jeb Stuart tiene una tendencia muy llamativa. Quiere ser un príncipe Murat. Todos los soldados de caballería de este periodo adoraban absolutamente la reputación del príncipe Murat de la época napoleónica, llena de elegantes y hermosos uniformes o tocando el banjo real o lo que sea. Esta debía ser la mentalidad, el ethos mental de un comandante de caballería. Así que creo que en este caso estos dos generales, pero Jeb Stuart, quizás más que Pleasanton en algunos puntos, se dejaron coger completamente por sorpresa. Por caprichosa mano de la providencia, todo el cuerpo de caballería rebelde había planeado cruzar el río Rappahannock por el mismo vado que los enemigos de la Unión. Exactamente el mismo día. Esto se había planeado como preludio de un movimiento para proteger la derecha del ejército de Lee mientras avanzaba hacia el norte. Así que los rebeldes no estaban en Culpeper Courthouse, donde los Yankees esperaban encontrarlos la mañana del 9 de junio, sino en Brandy Station, preparándose para cruzar el mismo río que los Yankees. El escenario estaba preparado para un titánico enfrentamiento de caballería. La carta de Custer a su esposa Libby, escrita la víspera del combate, recuerda la tensión de la batalla que se avecinaba. Despertaré al general a las 2 de la mañana y a las 4 cruzaremos el Rappahannock para atacar en Brandy Station y en Culpeper. Estoy en excelente estado de salud y ánimo, y me siento tan en forma como un violín, y nunca me sentí mejor en mi vida. Pero la posibilidad de que me maten mañana es tan grande como siempre. En caso de que algo me suceda, quem todas mis cartas.
Aunque el plan de acción federal parecía bastante sencillo sobre el papel, en la práctica, como siempre en la vida, la realidad era mucho menos simple. Gregg, que debía cruzar por Kelly's Ford y tomar a los rebeldes por el sur, había previsto que la división de Duffy precediera a su propia columna. Pero la división del francés se perdió de camino a Kelly's Ford y se produjo un largo retraso mientras las tropas de Duffier marchaban y contramarchaban, tratando de encontrar el punto de cruce correcto. Hubo mucha confusión, ya que las tropas iban de un lado a otro. Así que eran más de las 9 de la mañana cuando el comando de Gregg cruzó el Ford. Para entonces la columna de Buford al norte ya estaba en acción contra los confederados. La batalla de Brandy Station había comenzado. Al norte de las tardías columnas de Duffier y Gregg, Buford había cruzado el vado y comenzado a formar su brigada de vanguardia, lista para la acción. A medida que la niebla de la mañana se despejaba a su alrededor, las tropas federales fueron recibidas con la vista de un objetivo tentador: el campamento de artillería de Carolina del Sur. Los piquetes confederados lograron dar la alarma, pero justo a tiempo. Pillados totalmente desprevenidos, los hombres de la artillería a caballo de Carolina del Sur intentaban retirar apresuradamente sus cañones. La repentina aparición de los yanquis había hecho que sus tripulaciones, a medio vestir, saltaran de sus bivacs. Ninguno de los cañones de Stuart había sido capturado nunca, y los frenéticos artilleros estaban haciendo todo lo posible por evitar ser los primeros. La caballería de la Unión había logrado abrirse camino hasta los cañones confederados, pero fueron obligados a retroceder por la firme resistencia de los artilleros y por el certero y sostenido fuego de mosquetes de la caballería confederada desmontada, reunida apresuradamente. Afortunadamente, en su hora de necesidad, la ayuda estaba cerca, y cuando los yanquis cargaron entre los cañones, fueron recibidos por hombres de la 6ª Caballería de Virginia de la brigada de Grumble Jones, y estalló un feroz combate cuerpo a cuerpo, que se convirtió en una batalla a la carrera, a medida que más tropas de la Unión se incorporaban a la batalla, solo para ser igualados por la caballería rebelde fresca. La feroz acción fue descrita por George Baylor. A primera hora de la mañana del día 9 se abrió el fuego al norte de Brownlee Station. El enemigo condujo a nuestros piquetes y atacó la reserva del 6º de Caballería de Virginia sobre las 6 de la mañana. Nuestro regimiento fue capoteado cerca y se apresuró a avanzar para reforzar al 6º, y la lucha pronto se animó. Cargas y contracargas, primero un bando y luego el otro, se alzaba con la victoria. Nuestro primer ataque fue contra el 6º de Caballería de Pensilvania, y cuando les hicimos retroceder desde nuestros cañones, que estaban casi en sus manos, hasta el bosque del que habían salido, otro regimiento salió en su ayuda. Encontró y rechazó nuestro ataque, y pronto ellos mismos fueron rechazados. Estas cargas y contracargas continuaron hasta el mediodía sin ninguna ventaja decisiva para ninguno de los bandos, pero con considerables pérdidas para ambos en hombres y caballos. Como Baylor registró, la acción pronto se generalizó, y las cargas siguieron a las contracargas. Se desarrolló una gran lucha, y los rebeldes fueron duramente presionados. A medida que llegaban los refuerzos que se necesitaban con urgencia, eran introducidos poco a poco en la batalla, lo más rápidamente posible por el acosado personal del cuartel general de Stuart, situado alrededor de la iglesia de St. James. Pero poco a poco, una línea de defensa confederada se estableció, que impidió cualquier avance yanqui hacia Culpeper. A estas alturas, era obvio que la caballería federal no penetraría en las líneas confederadas mediante un asalto directo. Pleasanton, por lo tanto, ordenó a Buford abrir una nueva línea de ataque sobre las posiciones confederadas a través de Fleetwood Hill, con el fin de flanquear a los rebeldes. La brigada de Percy Windham fue enviada para completar el trabajo. En cualquier momento, Pleasanton esperaba la llegada de Duffy y Gregg desde el sur, lo que, en su opinión, supondría un golpe demasiado duro para los confederados. La trampa estaba a punto de saltar. Sin darse cuenta del peligro que amenazaba desde el sur, Stuart estaba reuniendo frenéticamente sus brigadas restantes para alimentar la batalla. Pero mientras tanto, sus defensores en Fleetwood Hill estaban desesperados.
La decisión de Pleasanton de atacar Fleetwood Hill fue inspirada. Aunque ni siquiera él podía saber que las líneas rebeldes estaban tan dispersas en Fleetwood Hill y que solo un cañón se interponía entre ellos y el desastre. Mientras Rooney Lee luchaba por reorganizarse y desplazarse desde Yew Ridge, en el norte, para tomar posiciones en la colina amenazada, la aproximación de la caballería yanqui fue detenida por un único cañón rebelde, frenéticamente puesto en posición ante la desesperada insistencia del comandante McClellan del Estado Mayor de Stuart. No había caballería rebelde cerca, pero unos cuantos disparos a larga distancia bastaron para convencer a Windham de que detrás de la cresta había otros cañones y que podría estar cabalgando hacia una trampa. Por lo tanto, Windham detuvo a sus hombres para asegurarse de que estaban desplegados correctamente y sacó sus propios cañones antes de la carga. Este retraso vital trajo el alivio necesario a los confederados, y en esos pocos momentos desesperados, la ayuda llegó en forma de un destacamento de la 12ª Caballería de Virginia. Llenando el hueco justo a tiempo, los rebeldes cargaron por un lado de Fleetwood Hill, justo cuando Percy Windham liberaba a su regimiento líder, el 1st New Jersey, por el otro, completamente inconscientes de la proximidad del otro. Ambos bandos se precipitaron hacia la cresta. Los rebeldes alcanzaron la cresta primero, pero los yanquis no estaban lejos. George Baylor estaba con el 12º de Virginia. Cuando se alcanzó la cima de Fleetwood Hill, descubrimos al enemigo, que resultó ser el primer Maryland, subiendo por la ladera sur en pelotones con sus banderas y estandartes ondeando en la brisa, seguido de cerca por el primer Pennsylvania y el primer New Jersey a nuestra izquierda. Estos regimientos federales ofrecían a nuestra pequeña tropa un espectáculo hermoso y sobrecogedor. Pero el teniente Roos, obedeciendo órdenes, dio la orden de cargar y nos lanzamos ladera abajo, chocando contra la cabeza de la columna, sumida en la confusión. Pero nuestro éxito duró poco, porque el primer Pennsylvania, ahora cargando, por la fuerza del número, hizo retroceder a nuestra compañía hasta la cima de la colina. Cuando el resto del 12º regimiento subió, la lucha por la posesión de la colina se generalizó. Una vez más, la batalla se había convertido en una lucha desesperada de hombre a hombre, con combates generalizados y confusos, mientras cada bando luchaba por la superioridad. Pero lo peor estaba por llegar para los sureños. En esta coyuntura desesperada, Gregg llegó finalmente con las tropas federales adicionales de la 2ª División. Las cosas parecían ahora desesperadas. Stuart, al mando de la caballería rebelde, quedó aturdido y completamente sorprendido. A primera hora de la mañana del día 9, había enviado a la brigada de caballería de Beverly Robertson para cubrir el cruce del río en Kelly's Ford. Robertson era consciente de la enorme fuerza federal que cruzaba el río, pero no había hecho nada para impedir su movimiento hacia el oeste. Por lo tanto, Gregg pudo unirse a la batalla en el peor momento posible para Stuart. Stuart estaba furioso por la aparición de la caballería federal que Robertson había ordenado detener. Tras la batalla, Stuart criticó duramente la inactividad de Robertson, que había dejado su columna expuesta en un momento crítico. Su propio informe dejó un ominoso signo de interrogación para Robertson. Robertson mantuvo al enemigo a raya en Kelly's Ford Road, pero no se ajustó al movimiento del enemigo a la derecha del que tenía conocimiento. Para mantenerlo a raya o frustrarlo con un movimiento correspondiente de una parte de su comando en la misma dirección. Espero que su informe detallado explique esto. Independientemente de las razones, la inesperada llegada de Gregg fue un duro golpe para el mando de Stuart, que ahora luchaba por su vida. El propio general fue visto en medio de la lucha, que se llevó a cabo con la espada, armas de fuego, rifles y cualquier otra arma que los hombres pudieran encontrar. Con el tiempo, la experiencia dijo, y la batalla fue gradualmente por el camino de los confederados más experimentados. Pero iba a ser una cosa casi corriendo, como Baylor. El general Stuart, en persona, se unió ahora a nosotros en la lucha, y la contienda se renovó con mayor vigor bajo el liderazgo personal del general Stuart. Sin mucha organización de regimiento o compañía,
sino más bien como guardaespaldas. Varias veces, el enemigo alcanzó nuestros cañones, que habían tomado posición en la colina y se habían convertido en nuestro punto de reunión, pero después de una lucha desesperada, habían sido rechazados en la confusión y con grandes pérdidas. Ahora luchábamos contra toda la división de caballería de Gregg y la brigada de infantería de Russell. En esta coyuntura, la 6ª, 7ª y 11ª caballería de Virginia de nuestra brigada se acercó y cargó contra el enemigo, capturó sus armas y los hizo retroceder lejos de Brandy Station, haciendo que Gregg se retirara en la derrota y la confusión. Y así la lucha del día estaba prácticamente Ahora terminada. era el turno de los confederados para cargar contra la artillería de la Unión. Y una vez más, su mayor experiencia les hizo estar a la altura de la tarea. La 6ª Caballería de Virginia, más conocida como los Comanches por sus feroces luchas cuerpo a cuerpo, cabalgaron directamente a través de un destacamento de 3 cañones del 6º Batallón de Nueva York del capitán Martin, matando a 30 de los 36 artilleros y capturando los cañones. La feroz lucha fue descrita por Thomas Kitchen, un oficial de Nueva Jersey. Un rebelde mató a 3 artilleros y parecía casi sobrenatural. No se pidió ni se ofreció la rendición, hasta que casi todos nuestros hombres murieron, o heridos. A medida que los sureños ganaban terreno y la batalla se inclinaba gradualmente a favor de los hombres de Stuart, la caballería federal se salvó de un desastre total gracias a una brillante carga de la 1ª Caballería de Maine. Estos hombres, conocidos como los puritanos por su sobria disposición, aliviaron la presión del sur, que había comenzado a parecer ominosa. Así la batalla de Brandy Station llegó a su fin. Los comandantes de la Unión sintieron que habían logrado todo lo que pretendían. Sus hombres estaban agotados y los exhaustos rebeldes claramente iban a permitirles retirarse en buen orden. Buford llevó a sus cansadas tropas de vuelta sobre Beverly's Ford, mientras Gregg, en las columnas intactas de Duffié, cruzaba hacia atrás por el vado Rappahannock. Los cansados hombres del comando de Stuart simplemente los dejaron ir. Esta vez, no habría derrota de los Yankees. Habíamos luchado todo el día sin nada para comer o beber. Y sin comida ni agua para nuestros caballos, nos alegramos de la oportunidad de que ambos se refrescaran. La pérdida para nuestra causa fue severa, tanto en hombres como en caballos, pero no tan graves como las del enemigo. El general Pleasonton admite una pérdida de 907, mientras que el general Stuart informa de su pérdida de 480. Hubo otras batallas durante la guerra entre fuerzas de caballería opuestas, en las que participaron números igualmente grandes, pero fueron libradas en gran parte por caballería desmontada. Brandy Station era única en el hecho de que fue una lucha claramente de caballería. Mientras que la caballería e infantería enemiga sufrieron un rechazo y una pérdida severa. La caballería había ganado confianza en sí misma. Y este cuerpo de hombres que, antes de este momento, nos había proporcionado más diversión que trabajo, ahora emergía como un cuerpo de hombres que serían enemigos dignos de nuestro acero. Brandy Station marcó un punto de inflexión en la suerte de la caballería federal. Ya no serían vistos como ciudadanos inferiores. También para Jeb Stuart, su estatus personal había recibido un primer gran golpe. Una prensa hasta entonces servil comenzó a criticar su mando. El Richmond Observer comentó: Cuanto más se consideran las circunstancias del último asunto en Brandy Station, menos agradables parecen. Si se tratara de un caso aislado, podría excusarse bajo el conveniente título de accidente o casualidad, pero esta caballería del norte de Virginia ha sido sorprendida 2, si no 3 veces, desde las batallas de diciembre pasado. Y tales accidentes repetidos no pueden considerarse más que las consecuencias necesarias de la negligencia y la mala gestión. Ahora, si la guerra fue un torneo inventado y apoyado para el placer y beneficio de unos pocos oficiales vanidosos y débiles de cabeza, estas catástrofes podrían descartarse con compasión, pero el país paga caro los errores garrafales que animan al enemigo a invadir y devastar la tierra con una caballería que cada día aprende a despreciar a las tropas montadas de la Confederación. Ya es hora que esta rama del servicio sea reformada. Jeb Stuart, siendo un personaje muy pintoresco, era también muy susceptible, y creyendo que había sido menospreciado por el resultado de la estación de Brandy,
y sintiendo que su reputación de ser el beau sabreur del ejército confederado y de hecho de todos los ejércitos de América en ese periodo, sintió que tenía que restablecer su reputación. Así que parece, aunque no tenemos pruebas documentales de ello, que decidió llevar a su caballería en un amplio barrido de fanfarronería a través del territorio de la Unión, muy por detrás en la retaguardia del ejército de la Unión, en lugar de llevar a cabo su función vital de reconocimiento, de pasar información a Robert E. Lee todos los días, exactamente dónde estaba el enemigo y hacia dónde parecía estar moviéndose. Abandona el papel clásico de la caballería antes de la batalla. Y Nelson, por supuesto, en la campaña de Trafalgar, siempre había hablado de sus fragatas como los ojos de la flota, y de manera similar la caballería a finales de mediados del siglo XIX. Su deber principal era el papel de reconocimiento. Pero Stuart, por sus propias razones, pensó que sabía más, y como resultado elimina todos los datos de inteligencia que Lee estaba esperando desesperadamente, y solo aparece al final, en el tercer día de la batalla de Gettysburg, demasiado tarde para afectar a la cuestión. Este es un ejemplo de cómo no usar la caballería en la guerra. Si las críticas a Stuart en los periódicos eran difíciles de soportar, el general se mordió los labios, ya que sabía que las cosas podrían haber sido mucho peor. La tercera columna yanqui al mando de Duffié apenas había participado en la batalla. Se había retrasado en la salida, y aunque había alcanzado su objetivo en Stevensburg, Duffié no había podido apoyar a Gregg en su lucha en Brandy Station, marchando directamente hacia el sonido de los cañones. Duffié insistió en volver sobre sus pasos hacia el sur, y para entonces los hombres de Gregg ya no podían hacer nada. Por una combinación de ineptitud y mal generalato, Duffié había conseguido perderse casi toda la batalla. Una batalla en la que su intervención en casi cualquier punto, casi con seguridad habría sido decisiva. El general Duffié no se presentó en el campo de batalla en un momento crítico con su mando. Hay muchos otros grandes ejemplos de esto que sucede en otros periodos de la historia. Quizá el más dramático que se me ocurre es el del general conde d'Erlon durante la campaña de Waterloo de 1815. Napoleón decidió que quería flanquear la posición prusiana, su clásica maniobra de flanqueo. Así que envió un mensaje por uno de sus ayudantes imperiales al mariscal Ney, pidiéndole, u ordenándole más bien, que separara el primer cuerpo del general d'Erlon para moverse a través del país, las 6 millas o más entre Quatre-Bras y Ligny, para caer en el flanco del ejército de Blücher. Ahora, el problema aquí era que el mensajero no podía encontrar a Ney, que siendo uno de esos generales extremadamente coloridos, estaba justo en la línea del frente, cubierto de humo de batalla y cortando cañones con su sable y todo este tipo de cosas. Y así, bajo su propia autoridad, la que se les permitía a los ayudantes imperiales, ordenó a d'Erlon, en nombre del emperador, marchar con su cuerpo, que estaba en una posición de apoyo detrás del combate, para ir sobre las colinas y lejos hacia Ligny. Ney no se lo tomó muy bien. Se apodera de su propio jefe de Estado Mayor y lo envía corriendo a través del país para detener a d'Erlon, que marchaba hacia Ligny, y con una orden de retirada inmediata. Ahora, como resultado de este ir y venir entre los dos campos de batalla, durante toda la tarde y la noche del 16 de junio de 1815, el general d'Erlon no aparece en ninguno de los dos campos de batalla como una fuerza de combate. Y el hecho es que, si hubiera participado en Quatre-Bras, como pretendía Ney, o en Ligny, en el papel que pretendía Napoleón, habrían ganado la campaña de los 100 días. Así pues, al igual que en 1815, en 1863, en el episodio de Brandy Station, Duffié desempeña el papel de d'Erlon. Y si Duffié solo hubiera aparecido en ese campo de batalla, se habría producido un éxito decisivo de la Unión. Pero si las noticias eran malas para Stuart, todo lo contrario fue cierto para George Armstrong Custer. Había sido mencionado en los despachos, citado por su valentía durante la lucha, y ya estaba en el camino hacia el puesto de general que anhelaba. Iba a ser el general más joven de América, y pronto los EU tendrían una nueva leyenda. De regreso al cuartel general, el general Hooker me estrechó la mano y me dio una palmada en la espalda. Capitán, dijo, usted y el general Pleasonton deben ser felicitados por la exitosa ejecución de mis órdenes. Y no hace falta decir que tendré mucho más para usted en los próximos días. ¿Yo iba a ser citado por en palabras del general? Gallardía durante toda la lucha. Ambos bandos reclamaron la victoria en Brandy Station
E irónicamente, ambos probablemente tenían razón. Tácticamente, los confederados ganaron porque se mantuvieron firmes. Capturaron las armas de los federales y habían infligido el doble de bajas. Pero los federales tuvieron la victoria estratégica, porque por fin habían aprendido a enfrentarse a la hasta entonces invencible caballería rebelde y a luchar cuerpo a cuerpo. Aunque pocos podían saberlo aquella tarde de junio, cuando Jeb Stuart contemplaba el campo de su victoria, la marea alta de la Confederación había sido alcanzada. La campaña de Gettysburg estaba a la vuelta de la esquina. Allí la infantería rebelde encontraría por fin su rival. Hoy en Brandy Station, en Custer, y la caballería federal. Stuart tuvo su primera visión de la némesis de la caballería rebelde. Aún quedaban por delante 2 años de amarga lucha, pero el final era ahora inevitable. Más hombres. Hombres mejor equipados. Y sobre todo, hombres confiados. Liderados por jóvenes comandantes capaces como Custer. Sería finalmente la perdición del valiente comando de Stuart. Mientras un pálido sol se alzaba sobre los bosques de Agincourt, un ejército francés hacía sus preparativos para su próxima prueba de fuerza en batalla. Aunque era una fría, húmeda y brumosa mañana de otoño, estaban totalmente seguros de que estaban a punto de vengar las pasadas derrotas de Crécy y Poitiers. El ejército francés contaba con más de 30.000 hombres. Entre ellos 12 príncipes de sangre real y miles de pares, la flor y nata de la caballería francesa. Frente a ellos, había 6.000 ingleses hambrientos, enfermos y exhaustos. En pocas horas, muchos de los mismos nobles franceses estarían muertos, asesinados por hombres comunes utilizando un arma vista con desdén por los caballeros finamente ataviados. Una vez más, el impresionante poder del arco largo triunfó. Los orígenes del conflicto del que Agincourt fue parte y el arma que ganó la batalla están unidos desde el principio. Como todo escolar sabe, en la batalla de Hastings, Guillermo, duque de Normandía, obtuvo una victoria sobre los ingleses que le valdría el trono de Inglaterra. Su oponente, el rey Harold, fue abatido por caballeros normandos después de haber sido herido por una flecha. Los arqueros normandos, sin armadura en su mayor parte y luchando a pie, fueron incluidos en el tapiz realizado para conmemorar la exitosa campaña del rey Guillermo. No así los arqueros sajones. Como soldados de infantería, habían sido dejados atrás por el rey Haroldo y sus guardias, montados en su rápida marcha hacia Hastings, por lo que apenas participaron en la batalla. Cuando Guillermo, conocido como el Conquistador, fue coronado rey de Inglaterra, conservó un importante territorio en Francia, donde técnicamente era vasallo del rey francés. Esto significaba que Guillermo tenía que hacer un juramento de lealtad al rey francés a cambio de su tenencia de Normandía. El rey Enrique II, bisnieto del Conquistador, fue coronado en 1154. Además de Normandía, heredó Anjou y Maine de su padre y Poitou y Gascuña y Guigne de su esposa, Leonor de Aquitania, la reina de Francia recientemente divorciada. En efecto, esto significaba que el rey de Inglaterra poseía más territorio en Francia que el rey francés.
el rey Enrique II amplió aún más sus posesiones lanzando una exitosa invasión de Irlanda. El líder de la expedición era el conde de Pembroke, conocido como Strongbow, por su destreza con el arco, una destreza brutalmente igualada por los arqueros del sur de Gales de su ejército. Estos hombres utilizaban sus toscos arcos largos de olmo con gran eficacia, siendo capaces, como observaron los comentaristas contemporáneos, de atravesar la armadura e inmovilizar a un caballero en su silla de montar. Se cree que la habilidad de los galeses del sur con el arco largo se desarrolló durante los largos años de violentas incursiones y guerras en su montañoso país. El arco largo era un arma ideal para emboscadas y podía utilizarse en cualquier lugar. La lección de que los arqueros comunes podían ser tan eficaces como un caballero a caballo tenía unas implicaciones que hacían que fuera fácil ignorarla. Eduardo II decidió apostar por la caballería en la batalla de Bannockburn en 1314. Sus arqueros fueron desorganizados por jinetes escoceses que atacaron su flanco expuesto, mientras que su caballería fue masacrada en picas escocesas. Correspondió a su hijo recuperar la reputación de las armas inglesas en Escocia y poner en marcha, mediante 2 asombrosas victorias, la cadena de acontecimientos que conduciría al triunfo en el campo de Agincourt. Eduardo III desarrolló su propio método de batalla. Luchando contra los escoceses en Halidon Hill en 1333, el rey Eduardo dividió su ejército en 3 unidades o batallas de hombres de armas desmontados, cada una con 2 alas de arqueros dispuestas para formar una cuña saliente. Y esta cuña era capaz de disparar primero a las filas delanteras del enemigo atacante. Y luego, cuando se cerraba para el combate cuerpo, a sus flancos. Cuando atacaron, los escoceses fueron acribillados a balazos. El arco largo fue sin duda el arma más devastadora que se desarrolló en toda la Edad Media, hasta quizás la llegada de los más importantes formas de armas de fuego. Era un arma de 2 metros, por supuesto. Necesitaba un tirón de hasta 150 libras para llevar el asta hasta la oreja. Y estaba provista, como sabemos, de toda una gama de diferentes tipos de puntas de flecha para diferentes propósitos. La más habitual era, por supuesto, la punta estrecha de acero que se utilizaba para la fila de perforación de blindaje, como se podría decir. Pero también había una flecha de pestaña muy ancha que se utilizaba básicamente contra los caballos de caballería, que eran naturalmente la parte más vulnerable de un caballero que cargaba a medio caballo. En cuanto al alcance, bueno, algo así como 400 yardas era probablemente el máximo. Pero 200 metros era un alcance de batalla muy efectivo y a 60 metros era absolutamente letal. Un buen arquero podía hacer unos 10 disparos en 1 minuto, así que en cualquier momento podía haber 3 flechas en el aire con su arco. Multiplique eso por 5.000 arqueros y tendrá algo así como 15.000 flechas de tela cayendo como un granizo sobre la caballería enemiga. Era un arma desalentadora. Por supuesto, se tardó mucho tiempo en hacer un buen arquero. De pequeños tenían que aprender a mantener extendidos sus brazos y hombros izquierdos, llevando siempre un peso cada vez mayor, para conseguir esa alineación absolutamente recta de hombro y brazo, para conseguir que fuera realmente sólida, porque ese era el secreto de un arquero, tenía que tenerlo bien. Como consecuencia, con el tiempo se volvieron muy caros. 6 peniques y 3/4 era la paga de un arquero, que en ese momento era una cantidad muy considerable de dinero. Al final puede que su precio fuera excesivo y fue entonces cuando el arma de fuego tomó realmente el relevo. Pero hasta ese momento no había un arma igual para poder matar en ninguno de los ejércitos de Europa. Mientras los ojos del rey Eduardo estaban puestos en la exitosa conclusión de su campaña en Escocia, los eventos en Francia estaban probando la naturaleza frágil de la relación entre las 2 monarquías. En 1337, convencido de que los ingleses conspiraban con sus enemigos para derrocarlo, el rey Felipe VI de Francia confiscó formalmente Aquitania a Eduardo III. Eduardo respondió renovando su reclamo al trono francés y retirando su lealtad. La guerra era inevitable. Desde el principio de la invasión inglesa, los arqueros tuvieron una importancia crucial. El ejército francés no carecía de sus propias divisiones de arqueros, pero se trataba de un contingente mucho menor y no iban armados con el arco largo, sino con la ballesta, más moderna. La ballesta era la otra gran arma de fuego, un proyectil real de la Edad Media antes de la invención de la pólvora a gran escala. Disparaba lo que se llamaba un aquarrel,
que era una flecha corta de entre 1 pie y 18 pulgadas, pero más robusta, y normalmente tenía plumas de madera en lugar de plumas de ganso como la flecha de yarda del arco largo. Y tenía a corta distancia un poder de penetración más devastador, posiblemente, que el arco largo. Sin embargo, tenía ciertas desventajas graves. Solo podía disparar un máximo de 3 rondas por minuto, y por lo que era solo 1/3, menos de 1/3, de la tasa de un arquero de arco largo. Y en segundo lugar, el hecho de que la cuerda del arco estaba siempre unida a él cuando estaba realmente en el campo, eso significaba que era muy propenso a humedecerse. Y cuando la cuerda del arco se humedecía, era un grave contratiempo. Mientras que el arquero podía desenganchar rápidamente su cuerda y guardarla en su casco, por lo general, después de haberla enrollado y mantenerla seca allí, el ballestero no tenía esa ventaja. Así que de las dos armas, no hay duda de que el arco largo era la más devastadora. Es interesante saber, por supuesto, que hasta la Segunda Guerra Mundial esta arma estaba en uso. El coronel Matt Jack Churchill de los comandos era conocido por ser un experto en silenciar de forma absolutamente silenciosa a los centinelas alemanes que recibían un disparo por la espalda de una de estas armas. Sin explosiones, muerte súbita, has acabado con las líneas. El arco largo demostró su versatilidad como arma tanto en el mar como en tierra. En la batalla de Sluys, la flota de invasión del rey Eduardo se enfrentó a una flota francesa. Entablaron combate acercándose y agarrándose en una feroz lucha cuerpo a cuerpo. Los arqueros ingleses despejaron las cubiertas de los barcos franceses con sus letales descargas. Jean Froissart, un francés que trabajaba para la esposa del rey Eduardo Filipa, escribió un pintoresco relato del compromiso. La lucha feroz estalló en todos los lados. Arqueros y ballesteros, disparándose flechas y virotes unos a otros a mansalva, y hombres de armas luchando y peleando en combate cuerpo a cuerpo. Para poder acercarse, tenían grandes garfios de hierro fijados a cadenas, y los arrojaban a los barcos de los demás para acercarlos y sujetarlos mientras un hombre luchaba. Se dieron muchos golpes mortales y se llevaron a cabo hazañas galantes. Barcos y hombres fueron golpeados, capturados y recapturados. El gran barco Christopher fue recuperado por los ingleses al comienzo de la batalla, y todos los que estaban a bordo murieron o hechos prisioneros. Esta captura tuvo lugar en medio de un tremendo clamor y gritos, en el que más ingleses llegaron a la escena, e inmediatamente la rearmaron con una fuerza compuesta enteramente de arqueros. Fue sin duda una batalla sangrienta y asesina. Los franceses parecían aprender poco de los reveses sufridos. La paz no duró mucho, y en el invierno de 1345, el rey Eduardo volvió a prepararse para la batalla. Reunió un ejército real de 15.000 hombres, de los cuales tal vez la mitad estaban armados con un arco largo. El 11 de julio de 1346, su ejército desembarcó en Francia. El estilo de guerra del ejército inglés iba a resultar tristemente familiar a muchos franceses. Los ingleses destruyeron Normandía, robando, saqueando y saqueando a su paso. Mientras tanto, los franceses habían acumulado un ejército de unos 40.000 hombres, ansiosos por vengarse de los invasores, aplastándolos en batalla. Una vez reunidos, salieron en su persecución. Después de una breve persecución, el rey Eduardo reunió sus fuerzas en una cresta cerca de la pequeña ciudad de Crécy. Eran cerca de 12.000, la mitad de ellos arqueros. Dispuestos en 3 batallas, con hombres de armas desmontados flanqueados por arqueros, los ingleses se encontraban en una buena posición defensiva.
El 26 de agosto, un enorme ejército francés llegó ante las silenciosas líneas inglesas. En lugar de esperar a formar en batallas comandadas, la impetuosa nobleza francesa deseaba atacar de inmediato. Fue entonces cuando se hizo patente la falta de una estructura de mando clara dentro del cosmopolita ejército francés. Fue este factor el que provocó confusión y frustración. Los franceses enviaron un contingente de ballesteros genoveses para hostigar las filas inglesas. En el duelo de arqueros que siguió, la superioridad de tiro de los ballesteros obligó a los genoveses a retirarse. Jean Froissart fue informado de lo que siguió por un testigo ocular. Los arqueros ingleses dispararon sus flechas contra los genoveses, tan densamente y bien esparcidas que parecían nieve. Cuando sintieron las flechas penetrar en sus brazos, cabeza y caras, los genoveses, que nunca se habían encontrado con tales arqueros antes, se sumieron en la confusión. Algunos arrojaron sus ballestas y otros cortaron las cuerdas de sus arcos. Comenzaron a retroceder. Entre ellos y la guardia principal francesa había un cuerpo de caballeros espléndidamente montados y armados, que habían observado su derrota y ahora se interponían entre ellos y la retirada. El rey de Francia, viendo lo mal que habían actuado, gritó: «Matad a esa chusma, solo nos estorban». Los hombres montados los abatieron por todos lados y muchos cayeron. Los ingleses siguieron disparando contra la multitud, haciendo valer cada flecha. Empalaron a todos los caballos y jinetes heridos, tirándolos al suelo. Y aún así los franceses siguieron adelante, prefiriendo morir que huir deshonrosamente. Con sus filas considerablemente mermadas, los franceses cabalgaron hacia adelante para asaltar a los hombres de armas ingleses, solo para encontrarse con que las tormentas de flechas se abalanzaban ahora sobre sus flancos. Se produjo un caos sangriento. La cresta frente a los ingleses se convirtió en un hervidero de caballos y hombres muertos y heridos. Las filas francesas estaban comprimidas, por lo que los hombres no tenían espacio para luchar. Las flechas seguían llegando y toda apariencia de orden se desvaneció. Aquellos franceses, todavía dispuestos a luchar, se reformaron y atacaron, pero ya era demasiado tarde. Cuando salió el sol al día siguiente, 10.000 franceses yacían muertos en el campo. La victoria de Crécy demostró el poder destructivo del arco largo incluso contra la última cota de malla y armadura de placas. La caballería francesa fue diezmada. El gobierno francés paralizado por el desaliento. Sin embargo, en 20 años volvería a suceder. En 1356 hubo otra chevauchée inglesa, o incursión armada, esta vez en Poitou. Fue dirigida por el hijo mayor del rey Eduardo, el Príncipe Negro. Una vez más, los ingleses se vieron atrapados por un ejército francés de más de 30.000 hombres. La fuerza inglesa totalizaba 8.000, que incluían 4.000 arqueros. Tomaron posiciones a lo largo de una cresta boscosa cerca de Poitiers. El primer ataque francés fue un asalto frontal suicida por parte de 300 caballeros escogidos a mano que fue fácilmente abatido. El siguiente asalto fue realizado por 2.000 hombres de armas a pie, que habían luchado durante 2 millas para alcanzar las líneas inglesas. Pero los arqueros, moviéndose con rapidez, continuaron lanzando flechas contra los flancos y la retaguardia franceses, y cuando se les acabaron las flechas, cayeron con espada, hacha y mazo. Los franceses se quebraron y huyeron hacia la siguiente división, que había tardado en moverse para reforzar a sus camaradas. Esta división también se rompió y huyó. Jean Froissart registró este momento. Los arqueros comenzaron para disparar mortalmente desde ambos lados. Sus largas flechas de púas derribando caballos y atravesando todo ante ellos. Los caballos heridos y aterrorizados se negaban a seguir. Se apartaban, o corrían o caían al suelo, atrapando a sus jinetes. Rara vez tantos soldados han sufrido tanto en tan poco tiempo, ya que se atascaron juntos y no pudieron avanzar. Viendo esta carnicería ante ellos,
e incapaces de avanzar ellos mismos, los de la retaguardia retrocedieron. En verdad, los arqueros ingleses dieron una gran ventaja a los ingleses y aterrorizaron a los franceses. La precisión y pesados disparos de flechas dejaron a los franceses sin ningún lugar donde esconderse. Y así los ingleses, lenta pero seguramente, ganaron tierra. Una vez más, el pueblo de Francia quedó atónito. Una vez más, habían sufrido una derrota catastrófica contra un ejército inglés al que superaban ampliamente en número. Durante los 20 años siguientes, con muchos de sus líderes muertos o esperando rescate en Inglaterra tras Poitiers, Francia fue asolada por nuevas expediciones militares, revueltas campesinas y contingentes itinerantes de soldados desempleados, las llamadas compañías libres. Estos hombres limpiaron la tierra, hasta que una guerra en Castilla los atrajo con la perspectiva de paga y botín. Los maltrechos franceses, destrozados por la guerra, no podían saberlo, pero sus fortunas iban a cambiar para mejor. Y en la década de 1370, bajo el reinado del rey Carlos el Sabio, Francia recuperaba su territorio. Y una generación de líderes de guerra ingleses, desgastados por las constantes campañas, se extinguía. El príncipe negro murió en 1376, su padre un año después. Con el paso de los años, Crécy y Poitiers se convirtieron en recuerdos de glorias pasadas. El territorio ganado en batalla se había perdido, y los ingleses buscaron un nuevo líder, moldeado en el molde del príncipe negro. En 1413, un hombre de 25 años, cuyo padre había usurpado el trono, fue coronado rey de Inglaterra. Su nombre era Enrique, el quinto rey en llevar ese nombre. Ya era un soldado experimentado. Había luchado con éxito para sofocar las rebeliones contra su padre. Aunque heredó el trono pacíficamente, el rey Enrique V sabía que los grandes nobles que le rodeaban solo eran leales si les convenía. Necesitaba desviar su atención hacia una causa que uniera a todos los ingleses detrás de su rey. Enrique V decidió reclamar el trono francés por la fuerza. El rey Enrique V era un hombre de una sola mente y un político despiadado. Podría haber negociado con los franceses por los territorios que Eduardo III había recibido por tratado. Pero al sentir la desunión en Francia, exigió inmediatamente la corona francesa y el matrimonio con la princesa Catalina, hija del loco rey francés Carlos VI. Estas demandas fueron desestimadas por los príncipes franceses de la sangre, y un insultado rey Enrique se preparó para la guerra. El rey Enrique V había luchado contra los rebeldes galeses cuando su padre era rey, y había sido herido en la cara por una flecha en la batalla contra ellos. Cuando comenzó a reunir a su ejército, conociendo el poder del arco largo, el rey Enrique hizo de la provisión de arqueros una parte vital de sus planes. Y el desarrollo de la armadura durante este periodo de unos 56 años que estamos viendo, vio la transición de la camisa de armadura dominada por hombres con varias piezas de acero unidas a ella, muy rápidamente hacia el estado de la armadura de placa completa de la cabeza a los pies. Y a medida que pasaban los años, por supuesto, se hizo más y más bellamente diseñado. Y más estriado, más y más, digamos, ondulaciones en la armadura. El objetivo era atrapar las flechas en particular y desviarlas en todas las direcciones para tratar de evitar la propensión a la muerte, tanto del asta del arco largo como de las ballestas que ya hemos descrito. Esos fueron los principales cambios en la armadura propiamente dicha. En cuanto a la táctica de los cambios de la época, en realidad no había habido gran cosa. Los famosos grupos de arqueros colocados en los flancos de los blindados, de caballeros en las posiciones defensivas inglesas, seguían siendo los mismos, aunque había todo tipo de pequeñas sutilezas, lo que a veces se llama la formación de grada, de pie en la línea de batalla, una especie de arqueros disparando en un flanco contra sus enemigos atacantes. Un flanco contra sus enemigos atacantes y así sucesivamente. Pero aún así los soldados usaban estacas delante de ellos para protegerse, y aún así los británicos, de manera estándar, porque normalmente teníamos un ejército pequeño, por supuesto, nos manteníamos a la defensiva en estas batallas y solo atacábamos en la última parte de una batalla cuando el enemigo había sido derrotado. Las tácticas francesas, bueno, como Wellington diría años después, vinieron de la misma manera de siempre y nos deshicimos de ellos de la misma manera de siempre.
De la misma manera, todavía había muy poca sutileza en las tácticas. La sutileza que había estaba relacionada con el uso de las armas de fuego de la época, es decir, sus arqueros. Pero nosotros en Inglaterra teníamos un control mucho más devastadoramente realista sobre lo que se podía hacer con un arco largo y la mejor manera de desplegarlo, por lo que las tácticas inglesas fueron un gran secreto de nuestro éxito. Con el apoyo financiero de la Iglesia, el Parlamento, los comerciantes y su pueblo, el rey Enrique pronto tuvo fondos suficientes para reunir una flota de invasión y equipar un ejército con armas y suministros. El ejército se reunió en torno al Solent y llegó a contar con unos 2000 caballeros y hombres de armas y 8000 arqueros. Se reunieron más de 20.000 caballos, entre animales de carga y tiro. En Francia, se tomó nota y se debatió sobre tan extensos preparativos, y aunque el rey Enrique se unió a la diplomacia de última hora, no cabe duda de que ya estaba preparado para la guerra. Mientras los últimos enviados franceses partían hacia Francia, el rey Enrique se dirigió a Southampton para unirse a su flota de invasión. En la tarde del domingo, el 11 de agosto de 1415, una armada de unos 1500 barcos comenzó su viaje de 3 días para cruzar el canal. La travesía transcurrió sin incidentes y la flota ancló en la bahía del Sena, dominada por la ciudad de Harfleur. Pero el desembarco del ejército inglés no encontró oposición. El rey Enrique había dado instrucciones estrictas a sus hombres sobre su conducta en la próxima campaña. No debía ser una chevauchée al viejo estilo, con saqueos indiscriminados, pillaje y rapiña. El rey Enrique veía a los franceses como sus legítimos súbditos, y para ganar su amor, debía tratarlos como tales. Se ordenó a todos sus soldados que cosieran una cruz de San Jorge a sus casacas. Entonces se les recordó los delitos castigados con la muerte: asesinato, violación, saqueo, asalto a un miembro del clero, deserción, muerte desde una iglesia. La lista continuaba. Para los hombres en tierra comenzó la descarga de la flota. Caballos, cañones, máquinas de asedio, suministros y hombres fueron desembarcados en las marismas antes de Harfleur. Mientras tanto, el rey Enrique y sus generales cabalgaron hacia adelante y convocaron a la ciudad a rendirse. Harfleur declinó la oferta. Bien aprovisionados y con la esperanza de rápidos refuerzos, los habitantes de la ciudad y la guarnición optaron por sudar la gota gorda en lo que esperaban fuera un breve asedio. Sin embargo, para el 18 de agosto, el ejército del rey Enrique había rodeado completamente la ciudad, impidiendo que llegaran más suministros. El tren de asedio fue trasladado a posiciones de protección alrededor de Harfleur y remolcado a rampas desde las que lanzaba sus proyectiles para derribar las murallas o destruir las torretas y almenas. El sitio de Harfleur supuso en muchos sentidos el encuentro de dos periodos de guerra de asedio. En primer lugar estaban los métodos tradicionales, que se remontaban a la época de los romanos y los griegos, es decir, el uso de diversas máquinas de guerra, lanzando piedras como trebuchets o mangonels, etc., con el fin de aplastar las defensas del enemigo o a los propios defensores y crear así una especie de brecha. Con el fin de aplastar las defensas del enemigo o a los propios defensores y así crear una especie de brecha. También se seguía utilizando un método para cavar túneles mineros bajo una muralla, poner un montón de madera y tapas de estaño y así sucesivamente debajo de ellos, y luego prender fuego a ellos con un infierno de una especie de aceite puesto en la parte superior de ellos para hacer que se quemen, de nuevo causando un colapso de toda una sección de la pared, con lo cual una fortaleza podría ser abierto a asalto. Esa era la forma antigua de luchar contra los asedios. Pero ahora tenemos en el campo de batalla, en la zona de asedio también, las primeras bombardas, esas primeras formas de artillería. Ahora podían ser bastante grandes. Se estima que el más grande en este momento podría disparar un misil que pesa hasta 1/4 tonelada, que era una gran cantidad de poder de ataque. Y aunque en el castillo de Edimburgo, por supuesto, había Monsmeg, que es uno de estos enormes cañones en este tipo de periodo, había otro, de hecho, en el Kremlin en Moscú también. Así que podían ser enormes, muy difíciles de mover. Por lo tanto, había que llevarlos por agua por lo general, por mar en la medida de lo posible, a continuación, los ríos y a lo largo de cualquier forma muy rudimentaria de los canales que podrían tener por entonces. Pero este fue el comienzo de la era del bombardeo de ciudades por artillería. Las leyes de la caballería, que dictaban las reglas de comportamiento en la batalla y el asedio, se cumplían meticulosamente.
Tras colocar sus máquinas de asedio, el rey Enrique volvió a pedir a los franceses que se rindieran y evitaran el derramamiento de sangre cristiana. Una vez más, los franceses se negaron cortésmente. Y así comenzó el bombardeo inglés. A pesar de lo que parecían ser probabilidades abrumadoras, los franceses tenían todas las razones para confiar. Incluso con las armas de guerra más modernas, el proceso de inversión de una defensa fuertemente construida llevaba tiempo. La guarnición también sabía que el área que los sitiadores habían ocupado crearía sus propios problemas. La tierra costera que rodeaba Harfleur era en su mayoría pantanosa. El sol seguía ardiendo a medida que pasaba agosto, y una gran cantidad de moscas cayó sobre el campamento de los sitiadores. Combinados con una falta total de saneamiento, estos ingredientes produjeron las condiciones perfectas para el azote de los ejércitos medievales. Enfermedades. La disentería pronto empezó a mermar las filas de un ejército obligado por el asedio a permanecer en un mismo lugar. El aburrimiento también llevó a la embriaguez entre los soldados, aunque la disciplina que el rey Enrique había hecho tanto por inculcar permaneció. A mediados de septiembre, los grandes cañones del tren del rey Enrique habían hecho mucho para inclinar la balanza del asedio a favor del ejército inglés. Las murallas de Harfleur estaban resquebrajadas y en algunos lugares se estaban abriendo claras brechas. El 22 de septiembre, los principales ciudadanos de Harfleur se arrodillaron ante el rey Enrique, y la guarnición rindió sus armas. El ejército inglés se trasladó al interior de sus destrozados muros y comenzó a reconstruirlos. La captura de una fortaleza para salvaguardar sus cabezas de playa había costado a los ingleses 2000 hombres. Ominosamente también el clima estaba cambiando. El sol daba paso a lluvias torrenciales que convertían la tierra reseca en un lodazal. Llegaron nuevas noticias para desanimar a los ingleses. Los franceses habían levantado 3 contingentes masivos que ahora convergían para formar un ejército. El rey Enrique quedó en un dilema, con una serie de opciones, ninguna de las cuales coincidía con su plan original de un rápido asedio y una rápida chevauchée a Burdeos. Podía permanecer en Harfleur o regresar a Inglaterra. Pero esto habría sido visto como una derrota. El Delfín, con la ventaja de contar con un gran número de tropas frescas y en forma sobre el rey Enrique, no estaba dispuesto a acceder a su petición de un combate singular. Como el rey Eduardo III había hecho en la campaña de Crecy, 69 años antes, el rey Enrique decidió llevar lo que quedaba de su ejército en una marcha forzada hacia el norte, a Calais. En consecuencia, el 6 de octubre de 1415, el rey Enrique partió de Harfleur con 1000 hombres de armas, 5000 arqueros y algunos carros. Ante ellos, su marcha de 150 millas a través de territorio hostil, con 3 ejércitos franceses esperando para abalanzarse sobre ellos. La primera parte de la marcha fue seguir la costa hacia el norte hasta el río Somme. Bajo una lluvia torrencial, el ejército partió marchando en 3 batallas. A pesar de la continua lluvia y los repentinos ataques de enfermedad que debilitaron a muchos hombres, el pequeño ejército continuó su camino marchando entre 15 y 20 millas por día. El rey Enrique había ordenado a Sir William Bardolph, capitán de Calais, que enviara inmediatamente una fuerza de 300 hombres armados a caballo para asegurar el vado de Blanchetaque a fin de permitir al ejército del rey cruzar el río Somme. Si los ingleses podían cruzar el Somme, tenían una buena oportunidad de completar las 60 millas hasta Calais y la seguridad. Las noticias de los exploradores del rey Enrique eran, sin embargo, las peores imaginables. El vado no había sido asegurado por Sir William, sino por Jean Boucicaut, mariscal de Francia, quien con una fuerza igual a la del rey Enrique había vigilado el cruce y esperaba a los ingleses en el otro lado. El rey Enrique sabía que un intento de tomar el vado por asalto sería desastroso. Enrique no tenía elección. Tendría que conducir a su ejército a lo largo de la orilla sur del Somme con la esperanza de encontrar un cruce sin vigilancia. El ejército inglés abandonó Blanchetaque y comenzó a marchar hacia el interior, alejándose de Calais y adentrándose en el corazón de Francia. Parece que hubo cierta indisciplina en el pueblo francés de Beauvais.
Los soldados ingleses rompieron barriles de vino y se emborracharon. En un momento así, un colapso en la voluntad de lucha del ejército inglés habría supuesto un desastre. El rey Enrique actuó rápidamente para asegurarse de que esto no sucediera. Mandó ahorcar a uno de sus soldados por robar en una iglesia de Beauvais. Dejando a un lado su naturaleza despiadada, el rey Enrique era percibido como un hombre compasivo por sus hombres. En un ejército pequeño, un líder enérgico podía hacer mucho por mantener la moral si se le veía compartiendo las penurias de la marcha. Como la mayor parte de su ejército iba ahora a pie, probablemente no apreciaron la carga extra, aunque iba a ser una suerte. El rey Enrique tuvo suerte. En Fouillois, el Somme se inclina repentinamente hacia el noreste. Los franceses habían destruido todos los posibles puntos de cruce y el rey Enrique, abandonando el curso del río y cortando rápidamente hacia el sudeste, pudo vencer a los franceses en los vados de Bettencourt y Boyenne. El sábado 19 de octubre, bajo su supervisión personal, las tropas del rey Enrique repararon los vados y cruzaron al lado norte del Somme. El domingo, el rey permitió a sus hombres un día de descanso. Mientras los ingleses dormían y secaban sus ropas, a menos de 7 millas de distancia, se encontraba un gran ejército francés. Los franceses enviaron a sus heraldos, y las leyes de la caballería fueron una vez más cuidadosamente observadas. En términos formales, los heraldos ofrecieron batalla a los ingleses y preguntaron al rey Enrique cuáles eran sus intenciones. Respondió el rey: marchamos directamente a Calais, y si nuestros enemigos nos molestan en la marcha, será por su cuenta y riesgo. No buscamos batalla, pero tampoco nos moverá el miedo a marchar más deprisa de lo que deseamos. No interrumpáis nuestro viaje, porque la consecuencia será un gran derramamiento de sangre cristiana. Los heraldos franceses recibieron una bolsa de coronas de oro y regresaron a su ejército. Por ahora, era obvio que la batalla era inevitable. Los soldados del rey Enrique se prepararon. Se pusieron las armaduras, probaron sus arcos. La formación defensiva de hombres armados flanqueados por arqueros fue asumida. Pero la esperada embestida francesa no se produjo. Y después de un tiempo, el ejército inglés siguió adelante. A medida que pasaban sobre la tierra que será recordada 500 años después como el Somme, los ingleses podían ver señales inquietantes de lo que les esperaba más adelante. Los caminos estaban agujereados por el paso de miles de jinetes. Muchos de los soldados ingleses deben haber sabido por esto lo que les esperaba. La batalla de Agincourt indica que el ejército francés y su nobleza detrás de él no habían aprendido nada de las experiencias de las partes anteriores de la Guerra de los 100 años. Aquí estaban, un ejército mucho más grande que aquellos bajo Enrique V en el lado inglés. Masas de caballería de nuevo en uso, un concepto de caballero montado al que habían vuelto en gran número. El mismo desprecio por sus propios soldados rasos a los que tendían a pisotear en el barro cuando querían atravesarlos. Los franceses estaban demostrando ser muy lentos para adaptarse a las circunstancias, y así en esta batalla se encuentra Enrique V con su muy agotado y enfermo ejército, terriblemente superado en número por una fuerza mucho más fresca a su frente, tratando de abrirse paso hacia Calais, y todas las probabilidades parecían estar totalmente en su contra. Y los franceses, por supuesto, estaban tan seguros de su capacidad para aplastar a este rey, tomarlo prisionero o incluso posiblemente matarlo, que demoraron en iniciar la batalla en ese famoso día. Los franceses habían reunido unos 30.000 hombres, y cientos más se apresuraban a participar en la batalla. Había, sin embargo, algunos ecos preocupantes del pasado que los franceses prefirieron ignorar. El alto mando francés estaba una vez más dividido en sus objetivos. El mariscal Boucicaut y el condestable d'Albret aconsejaban prudencia. Con su superioridad numérica y de posición, los franceses podían matar de hambre a los ingleses y obligarlos a rendirse. Esto era completamente inaceptable para los impetuosos duques de Orleans, Borbón y Berry, que querían un ataque inmediato. Al final, fue su agresivo consejo el que fue aceptado. Mientras la nobleza francesa discutía y hablaba durante la noche, los harapientos soldados ingleses trataron de dormir un poco, bajo los setos alrededor de Maison-Saint. Los caballeros ingleses encontraron alojamiento en las casas del pueblo. Mientras que las líneas inglesas estaban en silencio, había un ruido constante del ejército francés.
a menos de 1 milla de distancia. En algún momento, durante la noche, el rey Enrique envió una delegación a los franceses para negociar términos que permitieran a su ejército retirarse. Presintiendo la victoria, los jubilosos franceses rechazaron cualquier compromiso, y la delegación inglesa se retiró. Ya no cabía duda que habría una batalla por la mañana. Al salir el sol el 25 de octubre de 1415, los ingleses y franceses finalizaron sus planes de batalla y se armaron. Los franceses estaban organizados en 3 batallas masivas. La primera batalla fue desmontada y contenía unos 8.000 señores franceses. Esta batalla estaba flanqueada por ballesteros y caballería pesada. Los ballesteros comenzarían la batalla bombardeando a los arqueros ingleses y permitiendo que la caballería pesada cargara y los dispersara. A continuación, la vanguardia francesa avanzaría, se enfrentaría y derrotaría a los hombres de armas ingleses. La segunda batalla francesa, de 14.000 hombres, servía de apoyo. La división francesa de retaguardia, aún mayor, estaba montada y permanecería en reserva hasta que los ingleses fueran derrotados. Entonces se abatiría sobre los supervivientes. Los ingleses se despliegan en su formación habitual. 3 batallas de hombres de armas lado a lado, intercaladas con cuñas de arqueros. Toda la línea se curvó ligeramente para que las cuñas de flanqueo estuvieran ligeramente por delante del centro. Delante del ejército, las estacas habían sido clavadas en el suelo. El rey Enrique estaba al mando del centro, el duque de York del ala derecha y Thomas, Lord Camoys, de la izquierda. Las 2 fuerzas estaban flanqueadas a ambos lados por bosques y ahora estaban separadas por unos 3/4 de milla. El rey Enrique se dirigió a su ejército, recordándoles la justicia de su disputa, exhortándoles a recordar a sus familias y a su país, y hablándoles de la promesa francesa de cortar los dedos de los arqueros si ganaban. Para tener alguna posibilidad, el rey Enrique tenía que incitar a las formaciones francesas a atacar su línea. En consecuencia, el rey dio la orden: en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús y María, en el nombre de la Trinidad, avanza, estandarte, y San Jorge hoy sea tu ayuda. Deteniéndose solo para arrodillarse, persignarse y besar el suelo, el ejército inglés avanzó hacia los franceses. A una distancia de unas 200 yardas de las líneas francesas, los ingleses se detuvieron y los arqueros clavaron sus estacas en el suelo fangoso una vez más. Los franceses esperaban atacar en sus propios términos y se enfurecieron cuando los arqueros tensaron sus arcos y lanzaron el primer disparo destructivo contra sus filas. Al mismo tiempo, la vanguardia francesa alzó sus armas y comenzó a avanzar. La caballería de flanco clavó sus espuelas y cargó contra los arqueros. Cuando las primeras flechas inglesas alcanzaron a los franceses, las cosas ya iban mal para ellos. Las formaciones de caballería en los flancos franceses habían forzado a los ballesteros al bosque o detrás de ellos, donde no podían tomar parte activa en la batalla. El terreno fangoso dificultaba el avance de los franceses. El entusiasmo de la nobleza francesa por luchar en vanguardia hizo que su frente, demasiado amplio, se enredara con su propia caballería. En esta masa que avanzaba, los arqueros, algunos capaces de disparar 10 flechas por minuto, lanzaban andanada tras andanada. La caballería francesa de los flancos tuvo que atacar de frente debido al bosque. Incapaces de atravesar las estacas con los caballos enloquecidos por las heridas de flecha y los hombres cayendo y ahogándose en el barro, los ataques por los flancos fueron desbaratados. Cuando la caballería de flanco retrocedió en desorden, chocó con la vanguardia, ya de por sí confusa. Los hombres que se esforzaban por avanzar a pie a través del lodo succionador y las feroces tormentas de flechas fueron derribados por los caballos sin jinete que se abalanzaban sobre ellos presas del pánico. A medida que las flechas hacían su mortífero trabajo, la línea se dividía en columnas a medida que los franceses se acercaban y aumentaban su velocidad. Al chocar contra la línea inglesa, se produjo un terrible estruendo. Hechos retroceder, los ingleses en armas comenzaron a luchar por sus vidas. La vanguardia francesa estaba siendo atacada por los flancos. A medida que se acercaba a su centro, los hombres ya no tenían espacio para empuñar sus armas. El terreno traicionero hizo que muchos caballeros perdieran pie y fueran pisoteados en el barro por los que venían detrás.
y aún así las flechas letales silbaban en el aire. Los ingleses pudieron recuperarse y contraatacar. Un gran número de franceses muertos y heridos yacían en montones de barro y sangre frente a los ingleses. La masacre de los caballeros franceses por los arqueros sin armas fue horrible. La segunda división francesa, la guardia principal de 14.000 hombres, avanzó hacia las flechas. De nuevo, sus densas filas fueron un blanco fácil. Los de los flancos y la retaguardia comenzaron a retroceder a pesar de las órdenes de sus comandantes. La retaguardia francesa también comenzó a deshacerse a medida que se hacía evidente el resultado de la batalla. Y muchos de los nobles franceses, conmocionados y horrorizados por la carnicería, optaron por cabalgar o marchar hacia la muerte antes que abandonar a tantos de sus iguales. A medida que la lucha disminuía, los ingleses se movieron entre la masa en lucha en busca de hombres ricos para tomar prisioneros. En caso de victoria, los ingleses podrían hacer una fortuna entregando estos hombres a sus parientes. Pero la victoria no estaba asegurada. A pesar de las pérdidas, los franceses seguían teniendo fuerzas intactas en el campo de batalla, superando en número al exhausto pero extasiado ejército inglés. Justo cuando la victoria parecía segura, el rey Enrique recibió la noticia de que su tren de equipajes estaba siendo atacado por una fuerza francesa que había llegado demasiado tarde para participar en la batalla principal. El rey también era consciente de que tenía un número considerable de franceses capturados en su retaguardia. Estos hombres aún eran capaces de portar armas si eran rescatados. El rey tomó una terrible decisión. Ordenó la extinción de todos los prisioneros franceses excepto los más valiosos. Los ingleses, sin embargo, rechazaron al principio las órdenes del rey, no queriendo perder valiosos rescates. Antes de que se dieran cuenta de que los ingleses estaban a salvo, un número considerable de prisioneros franceses habían muerto. La batalla había durado poco más de 3 horas. En ese tiempo, 10.000 franceses habían muerto y 1.500 habían sido hechos prisioneros. Las bajas inglesas fueron menos de 300. Los baños de sangre de Crécy y Poitiers se habían infligido una vez más a la nobleza francesa. La victoria de Agincourt pasó al mito como antes lo habían hecho Crécy y Poitiers. El conflicto que se conoció como la Guerra de los 100 años se volvió una vez más contra los ingleses, y el hijo de Enrique V perdería su corona. El arco largo también caería en desgracia. Su sustituto, el mosquete, requería unas pocas horas de entrenamiento en lugar de toda una vida de práctica. En la era de la pólvora, William Shakespeare convertiría al rey Enrique V en la encarnación del espíritu guerrero caballeresco de los ingleses. En 1914, los periódicos británicos informaron que durante la retirada de Mons, a soldados británicos habían visto fantasmales arqueros medievales disparando a los alemanes que se acercaban. Tal es el poder del mito. La verdad de aquel día, en 1415, era otra. Y aquellos que sobrevivieron nunca lo olvidarían. La victoria del arco largo se logró a un precio terrible.